Me acompaña aquí en estudio el doctor Néstor Avendaño, economista y director ejecutivo de Consultores para el Desarrollo Empresarial, COPADE, pero esta vez como miembro de un foro Prodiálogo Nacional que, tratando nosotros de aportar, a llevar todas las opiniones a los ciudadanos, encontramos que desde hacía algunos meses un grupo de empresarios y notables ciudadanos dedicados a temas políticos y ciudadanos se habían estado reuniendo para poder presentarle a los diferentes sectores un foro empresarial inicialmente. Hoy se ha vuelto un foro ciudadano sobre apoyar la solución de la crisis sociopolítica en Nicaragua a partir de lo que es el diálogo nacional. Don Néstor, el doctor Avendaño, ha sido uno de los promotores de esto y le damos la bienvenida aquí en esa calidad. Don Néstor, muchas gracias, Plinio. Muy amable por invitarme a compartir con la teleaudiencia y contigo mismo cuál es el propósito del nuevo foro Prodiálogo. Digo nuevo foro porque tiene su base sobre aquel foro que tal vez recuerdas bien el nombre, Foro Empresarial Profesional, cuya gestión se realizó en 2 locales. El primero en el INCAE, a inicios de enero, y el otro en la ciudad de Matagalpa, o mejor dicho, en la carretera Matagalpa-Jinotega, en La Cartuja, ¿verdad? Así que estamos listos para considerar tus observaciones y preguntas sobre esta nueva etapa del foro. En primer lugar, el día de hoy sí se sostuvieron una reunión, parte de los delegados de este foro Prodiálogo, con el representante de la Organización de Estados Americanos designado para participar en lo que podría ser la continuación del diálogo nacional, que hoy entendemos se encuentra estancado producto de la falta de acuerdo entre las delegaciones del gobierno y la Alianza Cívica. ¿Cómo le fue en esta reunión? Ahí estábamos viendo a usted, a Fandor Avendaño, creo que es el doctor Zambrana, ese, si no me equivoco, Zambrana, sí. Alejandro Bolaños, que fue la delegación de este foro Prodiálogo Nacional, que se reunieron con el delegado de la... Faltan 2. Faltan ahí 2. Estaban en la foto, pero no aparecieron. Son don Edgar Chamorro y Ricardo Zambrana. Ah, ok. Que se reunieron. Sostuvieron este desayuno con él, entiendo, ahí, aquí en el Hotel Intercontinental. Metrocentro. Sí. ¿Cuál es, como dicen, en qué etapa vieron este diálogo nacional ustedes al conversar con este representante que podría ser, entiendo, uno de los garantes o mediadores? Garantes. Ajá. Según la carta que conocemos del señor Almagro, secretario general de la OEA. Bien, Plinio, fíjate que le explicamos al delegado de la OEA, el delegado del secretario general, ¿verdad?, el señor Rosadilla, Luis Ángel Rosadilla, cómo nació el foro. El foro nace en un momento en que nadie habla de diálogo y todo el mundo piensa que el diálogo es urgente. Me refiero allá a finales del año pasado. Que esto condujo a que nuestro grupo o comité organizador realizara el gran foro donde asistieron más de 100 empresarios y profesionales en CAE, y donde unánimemente le explicábamos al señor Rosadía, se dieron 3 acciones, 3 resoluciones, que las voy a leer textualmente para que vean la validez que tiene todavía ese primer foro el día de hoy. Primero, fortalecer la organización empresarial representada por todos los sectores. Estamos hablando de la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa y la gran empresa. Segundo, crear condiciones para una negociación nacional, y viene un concepto calificativo que le gustó mucho no solamente al foro, sino a las personas que han escuchado esto, una negociación nacional magnánima y con sentido de patria. Fíjate cuán válido es eso en este momento.
con pocos actores, pero con representatividad, confianza y prestigio. Fíjate cuán válido es eso en estos momentos. Y tercero, trabajar en el establecimiento de la negociación, agenda, normativas, procedimientos y contar con la ayuda de expertos. Esto ya se dio en la famosa hoja de ruta que fue negociada en la primera semana de vida de esta gran mesa nacional del diálogo para resolver estos problemas políticos. Luego de eso le explicábamos al señor Rosadía, pasamos también a otra fase del foro en Matagalpa. Ahí estábamos con productores agropecuarios. Por supuesto, la primera resolución fue promover la cohesión del sector agropecuario mediante un nuevo foro. Pidieron un nuevo foro que está pendiente de realizar, fíjate. Iban a reunir 300 personas y íbamos a realizar previsto en una finca para darle el ambiente del foro agropecuario. Pero el segundo y el tercero fue establecer un diálogo entre el sector agropecuario y el gobierno para el desarrollo, crecimiento y desarrollo de este sector y la creación de un banco de fomento, que es una necesidad nacional. Fíjate que debe ser un banco de fomento, decían los productores, con condiciones crediticias razonables, incluyendo la asistencia técnica. Pero luego apareció el foro. Estas observaciones del foro empresarial y profesional, estimado Plinio, y no lo digo por derechos de autor del grupo organizador, fue el primero que levantó la necesidad del diálogo. Luego viene una discusión entre empresarios y el gobierno y surge la mesa del diálogo. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿qué hacemos ahora? Algunos, entre ellos este servidor, dijo, independientemente de quienes integran la mesa del diálogo nacional, tenemos que apoyar el funcionamiento de esa mesa, tenemos que apostar por el éxito de estas negociaciones. Pero desafortunadamente hemos visto ya 2 suspensiones, ¿verdad?, de la mesa del diálogo. Una en la primera semana, a finales de la primera semana de vida, y ahora recientemente también a partir de este lunes recién pasado. Al señor Rosadía le explicamos el porqué del foro Prodiálogo y él está de acuerdo con gran parte de las opiniones vertidas. Una, o mejor dicho, la capital importancia de este foro Prodiálogo es apoyar a esa mesa de negociación mientras dure, todos los días, con soluciones posibles a los problemas que surjan de forma constructiva y oportuna en la mesa. ¿Y apoyar a quién? ¿Quién es el principal sujeto de esa mesa, estimado Plinio? Es el pueblo de Nicaragua. Entonces tenemos que apoyar a que la población se apropie, ¿sí?, de este importante proceso y sea parte del mismo. Pero ¿qué vemos en la realidad, Plinio? Lo que vemos es una falta de comunicación entre los participantes de la mesa y el pueblo. Y eso es grave en nuestra opinión. Hay que buscar cómo este foro Prodiálogo establezca una línea de comunicación, llamémosle así, entre la población y la mesa. Y si estos de la mesa desean transmitir algo, lo pueden hacer también a través del foro Prodiálogo o con más detalle, para que nosotros seamos interlocutores, además de propositivos. No decir esto es lo que hay que hacer, propositivo en las posibilidades de lo que se puede hacer.
para resolver estos problemas. El señor Rosadía nos planteó sus experiencias personales. Te diré que fue muy ilustrado, yo diría humanista, en el sentido de cómo entrar a un diálogo. Él padeció cárcel en Uruguay. Él dijo que no le gustaba hablar mucho de estas cosas, pero él ve la necesidad de que nosotros los nicaragüenses busquemos la solución lo más pronto posible. Pero aquí nos preocupa, dice, que todo se paraliza, esté en suspenso. Este señor hasta me atrajo mucho la atención, yo creo que es un Guinness Record, en un año prácticamente que vamos a cumplir, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos? Marzo, ya vamos a abril. Sí. Ha venido a Nicaragua 37 veces, trabajando a favor de la solución de estos problemas. Nos decía que es una tarea titánica concluir exitosamente el diálogo, incluyendo el nuestro. Pero también quedaba una gran preocupación, y después que termine el diálogo, ¿se resolvieron los problemas? La respuesta fue todas no. Hay que comenzar a reconstruir. El diálogo daría una agenda. Una agenda. Para comenzar a resolver. Permíteme hacer una pausa y cuando regresemos, ¿cómo enderezar eso? Porque efectivamente muchas personas dicen, unos quieren en un corto plazo soluciones, ¿verdad? Sí. Otros quieren en un mediano plazo medidas paliativas para esto, y en el largo plazo todo lo que buscamos es la paz, el entendimiento, la concordia y regresar a una tranquilidad y continuar el desarrollo que pudo haberse dado en algún momento y que se estancó por diferentes posiciones o por diferentes malos manejos de los sectores económicos y gubernamentales, ¿verdad? Vamos a la pausa y regresamos para que nos cuente un poco sobre este foro Prodiálogo que está organizando un grupo de empresarios, profesionales y ciudadanos, ¿verdad? Comprometidos con buscar cómo mejorar la situación en el país. Adelante con los mensajes, regresamos. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción, una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo, alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero, y una herramienta para planificar el ahorro con el Plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro, excelencia financiera a nivel mundial. Las familias de hoy ya no son como las de antes, ni tampoco debería serlo tu plan. Todos están conectados, pero de manera diferente. Nuevo plan Familia de Movistar. Ahorra y compartí tus megas hasta 5 líneas. Además, llamadas ilimitadas y redes sociales siempre con el app Mi Movistar. Asignas la bolsa de internet entre los miembros del plan y consultas tus megas. ¿Qué esperas? Disfrútalo ya. Para esa familia que la vida te dio. Visita tu centro de atención Movistar. Si todos somos responsables, la energía es posible. La energía es un recurso que nos cuesta a todos, desde que se genera, transporta y distribuye, hasta que la usamos para trabajar, estudiar y entretenernos. Pagar la energía que consumimos es nuestro aporte para que el sector eléctrico de Nicaragua opere con normalidad. Entre todos, la energía es posible. Disnorte, Disur. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día.
Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos su programa de entrevista conversando con el doctor Néstor Avendaño en su calidad de miembro del Foro Pro Diálogo Nacional, que es una expresión empresarial de profesionales y de ciudadanos con interés en aportar a la solución de la crisis sociopolítica del país, que se ha creado. Sostuvo una reunión esta mañana con el delegado, el secretario general de la OEA, y desde hacía unos 3 meses ya venían trabajando en la formulación de propuestas para reiniciar, desarrollar este diálogo nacional. Yo le hacía la pregunta que en medio de toda esta crisis sociopolítica hay emociones, ¿verdad? Hay situaciones en donde hubo violencia, hay intereses políticos, partidarios, ¿verdad?, de elección, pero hay un tema que a todos nos envuelve, que es el tema económico. Pero antes de entrar a ese tema, que usted lo ha abordado y entiendo que incluso llevaron una propuesta al delegado, al secretario general, al señor Rosadía, hay unos que lo quieren ver en un corto plazo, en un mediano plazo y en un largo plazo. Desde el Foro Pro Diálogo, ¿cómo ven la solución a esto? El resolver los problemas sería engañar a la gente decir que se va a resolver esto en el corto plazo. Voy a plantear una dificultad enorme. Supongamos que mañana se resolvió el problema en el foro, en el diálogo. Y ya todo el mundo a trabajar. Supongamos eso. Por arte de magia, todo el mundo de acuerdo y aquí están las resoluciones, a trabajar. Aunque comencemos a trabajar al día siguiente, la economía de Nicaragua sigue cayendo este año, con o sin éxito de estas negociaciones. Ya estamos afectados y levantar la economía, que es el sentir de la población, lo que preocupa especialmente a los que menos tienen, no se puede lograr. De ahí la necesidad que nosotros hemos planteado al señor Rosadía, que es necesario desarrollar políticas de emergencia económica en Nicaragua. Ya no se le podría llamar política económica simplemente, es política de emergencia económica, que luego explicaremos rápidamente en qué consiste lo que planteamos al señor Rosadía. Lo que sí, Plinio, deseo expresarte es que la solución solo es a largo plazo, porque la solución no es solamente para ver el problema económico, también es para ver el problema político, cómo fortalecer la democracia. Y esto es una tarea de largo plazo, no termina con el diálogo. Hay que seguir trabajando con las resoluciones del diálogo. En palabras de nuestro amigo y colega, miembro del comité organizador del foro, Alejandro Bolaños Davis, nos decía que es necesario formar mesas de trabajo especializadas en cada uno de los temas que va a resolver al final el diálogo. Puede haber una mesa política, puede haber una mesa social, puede haber una mesa económica, puede haber mesa de asuntos muy específicos, el tema de la energía, el tema de la actividad de la construcción muy golpeada por la crisis y que es motor de crecimiento y desarrollo económico del país. Hay una serie de observaciones que no se pueden resolver ahí en el diálogo porque son temas muy especializados que trascienden más allá de los, llamémoslo así, insumos que tienen en sus manos los miembros de la mesa del diálogo. Es necesario apoyarse en mesas específicas. Estamos hablando de mediano y largo plazo. Volviendo sí también a las observaciones que habías planteado en tus preguntas, estimado Plinio, el objetivo es el pueblo, te lo dije. Ese es el principal sujeto, y siempre lo subrayo, el principal sujeto de la mesa del diálogo nacional no son sus miembros integrantes, es el pueblo de Nicaragua, y eso debe estar en la mente de todo nicaragüense. Y por eso creemos
que el diálogo tiene que reactivarse lo más pronto posible. No podemos darnos el lujo de estar suspendiendo el diálogo todos los días, todas las semanas. No podemos. El país no resiste. Yo creo que debe crearse la conciencia nacional de que hay que resolver todos estos problemas a favor de ese pueblo, a favor de la población de Nicaragua, no a favor de grupos reducidos. Así como decimos que los miembros de nuestro comité organizador de este foro Pro Diálogo, ahí pueden caber todos, independientemente de sus credos políticos, religiosos, porque no tenemos fines u objetivos personales o de grupo. Ahí estamos preocupados por la nación, preocupados por nuestra Nicaragua. En esa línea, te diré, ahora sí puedo pasar, ante los principales lineamientos que le planteamos al señor Rosadía, al señor Luis Ángel Rosadía. Como lineamientos de qué incluir de temas económicos. De los temas muy económicos. particular. Sí, hablando de las búsquedas de soluciones, que lo consideramos como de emergencia económica, te había dicho. No podemos esperar más. Fíjate, el problema político ha venido increciendo y el económico ya comienza a superar el nivel de altura del problema político que ha venido increciendo. Siempre hemos manifestado que la solución de los problemas políticos requiere la solución, primero, la solución de los problemas económicos requiere primero de la solución de los problemas políticos, porque una política económica no tiene ningún efecto si hay una severa desconfianza entre los agentes económicos. Cuando vemos políticas económicas, incluso que yo como economista podría calificar de contradictorias, con el objetivo especial que es cómo proteger a la población que menos tiene. En esa línea, estimado Plinio, le presentamos al señor Luis Ángel Rosadía las siguientes 5 líneas de emergencia económica. Primero, atención inmediata al ciclo agrícola 2019-2020. No podemos esperar más. Ya vamos atrasados o retrasados para atender bien este ciclo agrícola. Vamos terminando el primer trimestre. Y no solamente al ciclo agrícola, sino al procesamiento, a las empresas que procesan industrialmente a esa materia prima de origen agropecuaria y en especial al sector de la construcción. El problema en la adquisición de viviendas, las posibles pérdidas de viviendas que se puede dar entre la población. Eso es un problema real, objetivo, por incapacidad de pago. Segundo, y te puedes sorprender, estimado Plinio, lo que voy a decir en esta segunda línea, disminuir las tasas tributarias y disminuir las tasas de interés para apoyar la producción y la inversión. Son estratosféricamente muy altas. ¿Cómo lo vas a hacer en una situación económica deprimida que prácticamente se ha caído? Tercero, hay que pensar, te decía, en la solución de los principales problemas de la población, no los principales problemas de grupos. Ajustar el salario mínimo con la tasa de inflación acumulada en el año 2018 hasta la fecha actual, que ya está impactada con la política tributaria que está vigente o está en vigor desde el 1 de marzo de este año. Solo el año pasado hay una tasa de inflación de 3.9%. Y yo estimo, estimado Plinio, que en el primer mes de esta reforma, fácilmente el índice de precio al consumidor va a subir 2 puntos porcentuales sobre lo que habíamos estimado para este año, que era 5.6. Ya estamos hablando de una tasa de inflación cercana a un 8%
en términos interanuales y seguirá creciendo. Pero ahí está la necesidad humana, cómo comprar alimentos, cómo comprar productos de higiene personal y del hogar, cómo comprar un vestido al año. Todo eso ha subido, estimado Plinio. Todas las materias primas que se utilizan en la elaboración de estos productos han perdido la exoneración del IVA. Entonces, este es otro elemento para atender la emergencia económica. Un cuarto punto, o cuarta línea de emergencia, es garantizar la estabilidad social a través de las líneas presupuestarias, a través del presupuesto general de la República. Se necesita más educación, más salud, más inversión. Pero cuando decimos más inversión, estamos presuponiendo, estimado Plinio, que Nicaragua no va a sufrir el impacto de las sanciones financieras internacionales y por lo tanto apoyamos el diálogo, pero que el diálogo dé resultados pronto para impedir el impacto de esas sanciones que son, yo diría, durísimas para el bienestar de la población nicaragüense. Pero ¿qué implica esta línea de emergencia económica? Implica la necesidad de hacer una reforma del gasto público, eliminar todo el gasto superfluo para garantizar la estabilidad social del país en un momento en que hay una recesión económica profunda y en un momento en que el gobierno aspira a recaudar más, a sabienda que el volumen de producción está cayendo, lo cual es contradictorio. Y la última consideración de línea de emergencia es algo que el Banco Central de Nicaragua ha hecho muy bien en 2018. Impedir las alzas exabruptas del tipo de cambio y del índice de precios del consumidor. Aquí ha habido, y es meritorio señalar esta bondad para el Banco Central, ha habido estabilidad de la devaluación y estabilidad en un nivel muy bajo de la inflación. 3.9%, te dije, la inflación de todo el año. O sea, que estas líneas, 5 líneas de acción, nosotros no estamos diciendo qué es lo que hay que hacer. Hacemos una sugerencia viendo las necesidades que tiene la población de Nicaragua. Y te dejo esas líneas de acción que tal como se le entregamos hoy al señor Luis Ángel Rosadilla, que a lo mejor pueden ser consideradas por los propietarios de la mesa del diálogo nacional y que pueden servir para bajar instrucciones y actuar en esas líneas. Eso con respecto al problema económico, muy paralelo al problema político, donde yo quiero hacer un reconocimiento aquí en tu programa, en tu entrevista, estimado Plinio. El Foro Prodiálogo respalda totalmente la gestión del nuncio apostólico, a favor de la solución de los problemas políticos y sociales de Nicaragua. Rechazamos totalmente todo el irrespeto que se le ha dicho, que se le ha señalado públicamente en las redes sociales al representante del Papa Francisco en Nicaragua. Creo que incluso pensando como católico que soy yo, que es necesario una misa de desagravio en honor del señor representante del Papa. Decimos esto porque para nosotros es inconcebible ver cómo una persona se esmera en ayudar a resolver los problemas y es maltratado por una minoría en este país. Yo no creo que esos son
personas decentes los que hicieron eso. Son personas, yo diría, incluso insensatas ante la labor del prelado, a la labor del diplomático en pro de Nicaragua, a favor de Nicaragua. Yo, en nombre de mis colegas del comité organizador del Foro Prodiálogo, manifestamos esto públicamente, Plinio, y estamos pensando incluso de visitar al nuncio para expresarle personalmente todo nuestro respaldo a su admirable gestión. Vamos a hacer una pausa, don Néstor, y luego de escuchar particularmente lo que fue la parte de este desayuno de trabajo que tuvo el Foro Prodiálogo Nacional con el representante, el secretario general de la OEA ante el Diálogo Nacional, Ángel Rosadía. Vamos a regresar y quisiera que nos explicara un poquito, aparte de esto, saliendo de la propuesta del Foro Prodiálogo Nacional, ¿qué tenemos que ver sobre la economía nacional? ¿Cuál es el estado de la economía actual? Ya dijo a grosso modo algunas cosas, pero ¿qué es lo que queremos? Debemos de estar pendientes, porque independientemente del diálogo, ya dio algunos indicadores y se está aplicando la ley de reforma tributaria y está afectando, ¿verdad? Entonces, la carrera entre la solución de los problemas políticos versus esos que van a hacer más lentos la economía, ¿verdad? ¿Qué podemos avisorar y qué puede sugerirles particularmente al sector ciudadano y empresarial? Vamos a los mensajes y regresamos con Néstor Avendaño. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. Elegir una universidad es una decisión que revela quién eres y hacia dónde vas. Hoy es un día para no temer al futuro, un día donde crecen mis sueños. Aquí, en UCN, encontré lo que busco. Mi meta apenas empieza. At the Universidad Central de Nicaragua, I found the tools to grow personally and professionally. UCN, pensando en tu futuro. 20 aniversario. En este verano viaja seguro comprando y ganando en Fenicotaxi RL. Al llevar una batería LTH o Cronos, te entregamos un galón de combustible. Por una llanta, 150 córdobas en combustible. Por un galón de aceite Javelin o Supreme, filtro gratis. Esta promoción es válida en todas nuestras tiendas del 1 de marzo al 30 de abril. Comprar en Fenicotaxi es algo más que comprar. Desde cualquier lugar del país puede comprar y pagar en línea desde su celular, tablet o computadora. Haga clic al link de cobro enviado por el comercio, introduza sus datos y medio de pago y listo, sin hacer fila, movilizarse o perder tiempo. Payphone, fácil, rápido y seguro. Banpro, Grupo Promérica. Si todos somos responsables, la energía es posible. La energía es un recurso que nos cuesta a todos, desde que se genera, transporta y distribuye, hasta que la usamos para trabajar, estudiar y entretenernos. Pagar la energía que consumimos es nuestro aporte para que el sector eléctrico de Nicaragua opere con normalidad. Entre todos, la energía es posible. DISNORTE, DISUR. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos en su programa Entrevista conversando con el doctor Néstor Avendaño. Estábamos hablando en un primer inicio sobre este
Foro Pro Diálogo Nacional que está organizado para apoyar las gestiones del diálogo nacional, la necesidad de este diálogo nacional, que ya se ha realizado y fue el precursor, diríamos, del reinicio de esto con el foro empresarial que se desarrolló en el INCAE en enero, foro, como nos explicaba don Néstor, también realizado en Matagalpa, y que se continúa creciendo en este foro para promover las soluciones, las propuestas de soluciones a los actores que están participando de este diálogo nacional y el respaldo que hoy manifiestan al nuncio apostólico ante los diferentes ataques que se ha tenido sobre su labor. Pero saliendo de ese tema y muy concentrado un tanto en lo que, para lo que siempre lo buscan a Néstor Avendaño, para analizar el entorno económico, quisiera que nos dijera el estado de la economía y hacer un breve resumen del estado de la economía en este contexto socioeconómico y es que debemos de estar pendientes, particularmente cuando se ha aprobado una ley de reforma tributaria, hay una ley de reforma a la seguridad social, hay un entorno de falta de confianza entre los actores económicos, entonces todo el mundo está a la expectativa de que esto, como usted decía, no es que si mañana se ponen de acuerdo o hay un cambio de gobierno, ya todo se solucionó y nos sacamos la lotería, sino que apenas iniciará, ¿verdad?, en dependencia de cuáles son los resultados de eso, las posibles soluciones, pero las pueden ir trabajando si hay acuerdos alrededor de esas políticas económicas. Muy bien, gracias, Plinio. Trataré de dar un mapa algo amplio. La situación de Nicaragua es preocupante en el ámbito económico. Desde el tercer trimestre del año pasado, Plinio, la economía se encuentra en un estado de recesión, cayendo, con signo negativo la variación de la producción trimestre a trimestre. Y si esto no se compone y se agudiza el problema político, corremos el grave riesgo de caer en una depresión económica. De recesión pasaríamos a depresión. Depresión significa caer más del 10% en el Producto Interno Bruto anual. Eso sería fatal para este país. Se aplican reformas que en vez de impulsar el crecimiento económico, y voy a usar por primera vez un concepto, ayudan a encoger la economía nacional. ¿Y por qué? Te diré que la reforma tributaria que tú has mencionado, solo leyéndola, sin entrar a analizar impactos específicos, uno puede determinar que resta liquidez a las empresas con el tema del impuesto sobre la renta. Cambió del 1% a 3%, a 2% y otras quedaron siempre en 1%. Al restar liquidez, reduces el capital de trabajo de las empresas. Hay menos opción de tener recursos para atender las necesidades de la producción. En un momento en que hay una elevadísima tasa de interés que hace inaccesible al crédito. Es cierto que ha habido una gran fuga de depósitos, alrededor de 1.300 millones de dólares en dólares se han ido de los depósitos. Pero para eso el Banco Central ha tenido que vender solo el año pasado casi 900 millones de dólares que tomó de sus reservas internacionales para que el sistema financiero pudiera afrontar la fuga de los depósitos. Creó líneas de crédito de cortísimo plazo a una semana para que los bancos también pudieran afrontar la salida de los depósitos en moneda local. ¿Qué significó eso, estimado Plinio? Que Córdoba salieron de circulación para comprar dólares, pagar la salida de los depósitos, pero esos Córdobas quedaron guardados en las arcas del Banco Central. Hay menos liquidez en el mercado y por lo tanto se cae el consumo, porque también hay desempleo por la crisis, hay crecimiento del subempleo, se vienen conjugando una serie de factores que reducen la demanda, se cae la inversión
A partir del segundo semestre del año pasado podría decirte, y yo no sé si ProNicaragua está funcionando en estos momentos, inversión cero, inversión extranjera directa cero. ¿Cuál es el capital que va a venir en un momento de crisis aguda en términos políticos? Hablamos de inversión privada. Privada, inversión extranjera directa. Inversión de organismos multilaterales. Esos continúan, pero vienen reduciéndose porque, por ejemplo, con el BID no se contrató ningún nuevo préstamo el año pasado. Y está la espada de Damocles de la Ley Anticorrupción y Derechos Humanos de Nicaragua del año 2018 como un grave peligro para la utilización de los recursos externos multilaterales, a sabiendas, Plinio, que el 80% de la inversión pública es financiada con recursos multilaterales del BID, Banco Mundial, y del Banco Centroamericano de Integración Económica. Y están pidiendo, por otro lado, que apliquen Carta Democrática de la OEA a Nicaragua, lo cual impediría el acceso a los recursos que Nicaragua contrató en los últimos 2 años con el BESI, que suman alrededor de 1.000 millones de dólares que tenía disponible Nicaragua en ese banco. O sea, se vienen conjugando una serie de problemas. Sale Europa con una posible sanción que nos podría afectar el ADA. O sea, afectaría el comercio exterior. Se viene conjugando más problemas y esto es preocupante. Para los economistas esto es demasiado preocupante. No, para los políticos debería serlo también. Pero no veo la solución política. Entonces, ¿cuánto caería la economía este año? Te dije que vamos aproximándonos a una depresión. En el peor de los casos. O sea, al menos una caída del 10% del Producto Interno Bruto. Y si aquí hay un desplome total, la caída sería el doble, 20% de caída en la producción de bienes y servicios. Cuando Somoza dejó el poder sacado por la fuerza militar en el año 1979, ¿tienes una idea? ¿Recuerdas, Plinio, cuánto cayó el PIB en ese año? 26%. Cae el consumo. La demanda de dinero se vuelve muy precautoria, creo que te lo había dicho en un programa. La gente solo compra alimentos, productos de higiene personal, productos de higiene del hogar y combustibles, además de comunicaciones, medicamentos. Y ahí concluye la demanda. Las exportaciones ya están siendo afectadas, incluso con el ciclo pasado, para el primer semestre de este año. Afortunadamente, digo, en el medio de la tragedia que estamos viviendo, las importaciones también caen, Plinio, porque hay menos producción y hay menos consumo. El presupuesto buscando más recursos, colocando ahora bonos en el Banco Central para financiar el déficit fiscal. La ley se lo permite. Entonces, ¿hacia dónde vamos? La pregunta. Creo que la inflación fácilmente andará entre 8% y 10% interanual en los próximos meses. El impacto de la reforma es muy inflacionario. Creo, por otro lado, que el salario mínimo, que está dentro de nuestras líneas de emergencia económica nacional, tiene que responder rápidamente ante el deterioro del poder adquisitivo provocado por las mayores tasas tributarias que tiene la reforma tributaria, la reforma fiscal que se hizo. El Banco Central va a continuar contrayendo la masa monetaria para proteger ya esa debilitada posición de las reservas internacionales. Para que tengas una idea, Plinio, ¿cuántas reservas hay en el Banco Central? Cercano a 2.000 millones de dólares. Pero ¿cuánto es el saldo de los depósitos en dólares que están en los bancos comerciales? Casi 3.000 millones de dólares. Y recuerda que es el Banco Central que está facilitando los dólares para afrontar la fuga de los depósitos del público en la banca comercial.
Esa fuga puede seguir si no hay solución a los problemas que se están discutiendo en la mesa del diálogo nacional. O sea, hay un mare magnum de problemas que cuando uno trata de armar el muñeco le sale deforme, el muñeco macroeconómico. Entonces, ¿qué planteamos nosotros como economistas? Señores, urge que esa mesa concluya sus negociaciones. El gobierno creo que había planteado el 28 de marzo. Invito a todos los señores de esa mesa, nosotros en el foro invitamos a todos los señores de esa mesa que doblen el paso para poder concluir las negociaciones. La negociación va a resolver todos los problemas que están demandando y lo cual impide la negociación. Es en la mesa que se va a resolver todo. Pero no entiendo. Yo creo, estimado Plinio, yo a veces me pongo a meditar solo, ¿es que acaso los nicaragüenses no podemos negociar? Solo me acuerdo cuando Panchito Mayorga, allá en los años 90, cuando los lunes negros, ¿te acuerdas? ¿Qué le decía el mercado oriental? Tus 10 y 10 más y vamos adelante. O sea que si me das un golpe te doy 2. Esa es me da la impresión que esa es la cultura nuestra, ¿verdad? Y creemos que debemos meditar profundamente por el bienestar, ya sabemos de quién, no de grupos reducidos, es por el bienestar de la población nacional. Creo que así como se pide la democratización política, creo que en Nicaragua ha llegado el momento también de la democratización económica. Lo veo necesario para impedir funestos eventos en el futuro en nuestra patria. Entendido, don Néstor. Son temas que lo dejé hablar como siempre porque usted da la cátedra y la población siempre está atenta a cómo lo está enfocando. A veces algunos lo ven pesimista, otros lo ven realista, ¿verdad? Y ahí se da aquella cosa, ¿no? ¿Cuál es un optimista y un pesimista? ¿Verdad? Ajá. Ahí están los indicadores. Aquí están los indicadores y entonces hay como decir que estudiarlo. Pero más que estudiarlo, tomar las decisiones. De acuerdo político. Es correcto. Eso es necesario posible. a la mayor brevedad posible. Y con sentido de patria. Por eso lo felicito también por haber estado engrosando este foro Pro Diálogo Nacional, porque muchas gracias. Es de la única manera en que se puede ayudar a resolver, ¿verdad? Porque quienes tienen las decisiones hoy se siente uno más envalentonado que el otro y entonces no se llega al final o sea, no se termina la película, terminémosla ya y veamos o sigamos la serie, pero terminemos esta parte de la película. Así es, comparto todo lo que has dicho también, Plinio. Le agradezco, don Néstor, y espero estar compartiendo con usted y con el Foro Pro Diálogo Nacional. Siempre a la orden, pueden venir los otros miembros del foro, del comité organizador. Ahorita estamos alrededor de, te diré cuánto, 7, casi 8 personas ya activas. Antes éramos 4, hemos duplicado y seguiremos creciendo. Así es. Le agradezco nuevamente, don Muchas Néstor. gracias. Era la posición de don Néstor Avendaño en su calidad de miembro del Foro Pro Diálogo Nacional, que se ha reunido para poder apoyar con ideas y de manera especializada a la solución de estos problemas que acontecen en el país y que todos tenemos que participar de una u otra manera desde los diferentes espacios donde están en pro de que mejoremos Nicaragua a la mayor velocidad posible. Gracias de haber estado en sintonía de este su programa de entrevista. Esté pendiente de los noticieros. Aquí estamos, seguimos informando.